Grande es Yahvé y muy digno de ser alabado. Gracia y paz a todos. Shabbat Shalom. En este día que Yahvé nos concede para vivir, para estar aquí, en este tiempo de estudio, de sumergirnos en su palabra. Esta es una inversión. La mayor inversión que hacemos es aquella que trae dividendos para la eternidad. Todo lo que construimos aquí en la tierra perecerá con nosotros, mas aquello que construimos para la eternidad llevaremos con nosotros. E invertir en nuestra formación espiritual, en nuestro crecimiento, en la conformación con la imagen de Jesús, este sí es una inversión para la vida eterna. Es la expresión de vivir en la perspectiva de la eternidad. Entonces, que Dios nos ilumine, que el Espíritu Santo saque el velo de nuestros ojos, para que en estos próximos momentos podamos tener nuestro entendimiento enanchado, nuestro corazón iluminado, y Dios encuentre en nosotros terreno propicio en el cual la semilla de la palabra germina, produce su fruto y madura. Vamos a orar. Padre querido, cuán insondables son tus caminos y cuán inexplicables son tus pensamientos. Cuán grande es tu voluntad, tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Tú nos llenas de todo bien. Traemos a la memoria tu palabra, que toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de ti, que eres el Padre de las luces, en quien no hay cambios ni sombra de variación. Tú eres el mismo, de eternidad en eternidad tú eres Dios. Eres inmutable en tu carácter, eres inmutable en tus propósitos redentores. Hemos sido el blanco de esta gracia sin igual, de esta misericordia inaudita, de esta presencia que nos cerca, que nos conduce en triunfo, que nos anima en la caminada. Oh eterno, para siempre tu palabra permanece en los cielos. Pasarán los cielos y la tierra, mas tu palabra jamás ha de pasar. Tú eres fiel en todas tus obras, tú eres santo en todos tus caminos, tú estás cerca de todos aquellos que te invocan en verdad. Oh tú que escuchas las oraciones, a ti vendrá toda carne, a ti vendrán todos los hombres. Tú que inclinas el corazón para el contrito. Sacrificios para ti son un corazón quebrantado. Y un corazón quebrantado, contrito, no despreciarás, oh Dios. Nos allegamos a ti en este momento con el corazón rellenos de gratitud, de amor a ti, en absoluta dependencia de tu Espíritu, en la disponibilidad incontenida de nuestros corazones de seguir tus caminos, de andar en tus preceptos, de reconocer en la práctica tu soberanía sobre nuestras vidas. Tú eres el Señor. Precioso Espíritu Santo, tú que inspiraste las sagradas letras, tú que vives en nosotros, tú que tornas a Jesucristo real en nuestra experiencia, tú que administras la obra de la redención, ven ahora a iluminarnos, a dirigirnos en cada palabra, que cada palabra a ser proferida sea sobre tu liderazgo, aquello que tiene que ser omitido que sea, aquello que tiene que ser liberado que sea, y tú solamente seas glorificado. A ti, Yahvé, Dios Trino, alabanzas, la honra, la gloria y las acciones de gracias para siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, mis amados. ¡Qué maravilla! Entramos en la 25ª semana. Grande curso, ¿no? Personalidades restauradas. No vamos a terminar por aquí. Esta es una materia
que necesitamos estudiar la vida entera, porque ella tiene que ver con el moldear de todas las áreas de nuestra vida y de nuestra personalidad, para que nos conformemos con la imagen del Señor Jesús. En varias ocasiones dijimos, y vamos a repetir innúmeras veces a lo largo de la existencia, ¿cuál es el propósito primero de la redención, tan bellamente expresa por el apóstol Pablo? Para esto Dios nos predestinó, para ser conforme a la imagen de su Hijo, a fin de ser como primogénitos. Él es el primogénito, y nuestros hijos, los hermanos mayores. Entonces este es el propósito, que seamos la imagen de Dios, y así seremos solo uno más dentro de la gran familia de Dios, que refleja las marcas de Jesús. Llegamos hoy en una más de las raíces. Todos nuestros problemas de desestructura en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, en la personalidad, tienen origen en las raíces. No sirve que lidiemos con los frutos. Tenemos que ir a la raíz del problema para tener una solución permanente. Hemos mencionado varias veces que existen 5 raíces. 2 nacieron con nosotros, son aquellas, el blanco del estudio actual, y las que vamos adquiriendo desde la concepción y aún en nuestra vida adulta. Comenzamos aquí con aquellas raíces cuyos frutos son más evidentes, dolorosos y tan actuales como las raíces de amargura, raíces de rechazo, y eso evidentemente después de haber abordado a lo largo tiempo nuestra composición, espíritu, el alma, el cuerpo, y cómo conquistar el mundo de nuestros pensamientos, el mundo de nuestros sentimientos, el mundo de nuestra voluntad, porque esta es la plataforma sobre la cual vamos realmente a trabajar toda nuestra personalidad. Trabajamos largamente sobre el perdón como base para encontrar esta cura. Y ahora vamos a entrar en aquellas raíces que nacieron con nosotros. La primera de ellas, concluimos en nuestro estudio pasado, raíz de orgullo, y dijimos que ahí está la raíz de todas. La raíz de todos, ¿ok? Y vamos a entrar en las raíces de rebelión. Raíces de rebelión, hablamos aquí de raíz de orgullo como base de todas las cosas. Y vamos a entrar en la raíz de la rebelión. Y la raíz de rebelión tiene mucho que ver con la raíz de todo rechazo. La raíz de rebelión que ya estudiamos, ella nace de la rebelión, ella nace del orgullo. Ya verificamos que dentro del orgullo está el rechazo y también la rebelión. Por eso vamos a comenzar hoy, tal vez de donde debiéramos terminar, más para hacer un link con esta raíz que ya estudiamos, queremos hacer algunas declaraciones iniciales. Y aquí está la pantalla. La primera de ellas es esta: el mundo está lleno de rechazo, porque el mundo está lleno de rebelión. Lea eso, por favor. El mundo está lleno de rechazo, porque el mundo está lleno de rebelión. Entonces, el rechazo que vemos en el mundo entero, ella tiene una raíz más profunda, allá en la rebelión.
La rebelión que comienza ya en el huerto del Edén, así como el orgullo. Porque el orgullo es un estado del alma, la rebelión es una manifestación externa. Y cuando miramos para el huerto del Edén, donde nace la rebelión, podemos hacer la próxima declaración. No hubo rechazo en el huerto del Edén. Dios no rechazó al hombre a priori, hasta que la rebelión vino por medio de la desobediencia de Eva y entonces de Adán. No había rechazo. El rechazo entra por causa de la rebelión. La primera reacción después de esa desobediencia, ¿cuál fue? La vergüenza y el miedo. Eso hizo con que ellos se cubrieran de hojas de higuera, una forma de autoprotección que los impedía de arrepentimiento verdadero. Entonces, queridos, ¿qué ocurre? El hombre, al rebelarse contra Dios, lo que él hace, vea en la pantalla. En vez de eso, ellos culparon uno al otro. Cada uno fue lanzando la culpa en el otro. El hombre lanza la culpa en la mujer la serpiente. ¿Dónde fallaron? No asumieron sus responsabilidades. La responsabilidad por su propia falta, por su propia rebelión, por su propio pecado. Podrían haber hecho eso y haber pedido la misericordia de Dios. Ahora, por causa de eso, de la rebelión, vino el rechazo. Y comienza con el rechazo de Dios. Ellos son expulsados del jardín. Ahora note, queridos, y para comienzo de asunto, lo que colocamos en la pantalla no fue el rechazo de Dios. Lea conmigo, guarde aquí porque queremos que usted asimile este principio. No fue el rechazo de Dios que los llevó a rebelarse y a desobedecer, mas sí la rebelión que generó el rechazo. Preste bien atención a lo que estamos diciendo. No fue el rechazo de Dios que provocó la rebelión. Por el contrario, fue la rebelión que provocó el rechazo. No hubo traumas que pudieran hacer con que fueran rechazados de la maravillosa presencia de Dios. Coloque esta verdad en su corazón. Lea y coloque en el corazón la negación del pecado. Mentiras y manipulación nos llevará del amor y de la presencia de Dios hacia la tierra del rechazo. Preste bien atención a lo que estamos diciendo. Negar el pecado, negar las mentiras y la manipulación, es lo que nos lleva de la tierra de la presencia de Dios a la tierra del rechazo. Ya vimos que el rechazo es la ausencia del amor. Dios es amor. Y nosotros solo vamos a encontrar la plenitud en el amor de Dios. Entonces, cuando falta ese amor, esa comunión, esa aceptación, va a haber la raíz del rechazo dentro de nosotros. Entonces, tratar de rebelión y rechazo es muy importante porque nunca venceremos las raíces de rechazo sin tratar con las raíces de rebelión que ya nacieron con nosotros. Todos en este mundo están sufriendo las consecuencias del pecado y de la rebelión. Eso dejó su marca en todas las familias. Mas Dios prometió a Abraham, lea, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De nuevo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Lo que queremos decir, queridos, toda la tierra fue asolada por el rechazo. Y por el rechazo, mas Dios nos quiere sanar y llevarnos de vuelta a la posición primera de la comunión, del amor. Todos nosotros sufrimos en este mundo decaído.
todos. Mas a través de Jesús y de su preciosa sangre, podemos ser llevados de vuelta a la relación con Dios. Lea por favor. La rebelión, el pecado y la negación de eso llevan a la persona hacia lejos de la tierra del amor, donde la presencia de Dios habita, para la tierra del rechazo. Entonces, la verdadera confesión y el arrepentimiento, apartándose del pecado de la rebelión, lleva a la persona de vuelta a la tierra del amor, de la presencia de Dios, hacia lejos de la tierra del rechazo. Y queremos terminar esa introducción con esta declaración. Proclame: la rebelión resultó en el rechazo. La rebelión resultó en el rechazo. Entonces vamos a tratar ahora de la rebelión. La rebelión y el orgullo están juntos. Porque cuando el hombre se exaltó a sí mismo, colocó a Dios se tornó su propio Dios, se tornó independiente de Dios. Eso es algo interno. Por eso dijimos en las clases sobre el orgullo que es difícil que usted lo detecte, porque es interno, nació con nosotros. Con respecto de tener todos los frutos, mas aquello hace tan parte de nuestra forma de ser que nosotros mismos tenemos dificultad en reconocer e identificar. Mas la rebelión, esa es una más notoria, fácil de discernir, porque tiene que ver con ¿qué? Con actitudes externas, con manifestaciones. Aunque la raíz sea interior, la manifestación exterior, dentro del corazón de nuestros primeros padres vino primero ¿qué? El orgullo. Seré igual a Dios, y luego a seguir el acto externo de la desobediencia. Dejar el albo. Como vimos en el orgullo, la familia del orgullo con sus hijos, también vamos a ver aquí la familia del pecado, la rebelión. Ella se manifiesta lea, insolencia, traición, insubordinación, desobediencia y falta de respeto. Sí, lo opuesto del orgullo es la humildad. ¿Cuál sería lo opuesto de la rebelión? ¿Puedo oír? ¿Cuál es lo opuesto a la rebelión? La obediencia. Es la obediencia. Y en Cristo vamos a ver tanto el cuadro de la humildad cuanto el cuadro de la obediencia absoluta. Lewis, muy celebrado escritor, él hace la siguiente declaración. ¿Puede leer conmigo, por favor? Una criatura que se revuelta contra el Creador está revoltándose o rebelándose contra la fuente de sus propios poderes, incluyendo hasta mismo su poder de rebelión. Y es como el perfume de una flor intentando destruir la flor. Es una locura. Es una locura rebelarse contra Dios. Pues dice Juan Calvino, vamos a leer el pensamiento de algunos, lea. Pues no hay nadie tan grande o poderoso que pueda evitar la miseria, que se levantará contra sí mismo cuando él resista y luche contra Dios. Nadie tan grande o poderoso que pueda evitar la miseria. La miseria se levantará contra sí mismo cuando resistimos y luchamos contra Dios. Juan Calvino, vamos a ver un pensamiento más, Francis Schaeffer. El inicio de la rebelión de los hombres contra Dios fue y es la falta de un corazón agradecido. Porque ¿cómo usted puede rebelarse contra su propio Creador?
contra aquel que es la fuente de todo bien, de todo amor, de toda gracia. Es un corazón ingrato. Por eso el autor de los Hebreos nos advierte. Leamos. Hebreos 3, 7, b y 8. Hoy, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como ocurrió en la rebelión durante el tiempo de la probación, la prueba en el desierto. Si hoy oyes su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Miremos para el significado de la raíz de rebelión. ¿Qué significa la raíz de rebelión? Comencemos definiendo el término. Palabra rebelión es comúnmente definida como un acto de resistencia violenta o abierta a un gobierno o gobernante establecido, a la acción o proceso de resistencia a la autoridad, control o convención. Atente para la primera expresión: resistencia violenta o abierta. Aquí, a un gobierno, a una autoridad, a una ley, a una orden. Entonces la rebelión siempre es una resistencia a una autoridad. ¿Qué es rebelión contra Dios si no resistencia a su autoridad? Si no es la negación a su soberanía. Y esa rebelión va a manifestarse de otras formas en otros tipos de relaciones. Los sinónimos de la palabra rebelión son: puede repetir, desafío, desobediencia y insubordinación. La rebelión simplemente declarada es desafío o desobediencia contra la autoridad. Vamos a repetir esta frase. La rebelión simplemente declarada es el desafío o desobediencia contra la autoridad. Aquí está el corazón de la rebelión. Vea, si en el orgullo es muy alto y me coloco en primer lugar, yo me coloco en el lugar de Dios, sobre Dios, yo soy mi propio Dios, soy el que dicta las órdenes, soy el que determina lo que es correcto y equivocado, yo soy mi ley. Entonces de repente yo me deparo con las leyes de Dios, con las órdenes de Dios, con los comandos de Dios. Y aquí entramos en oposición. Lo que Dios quiere y lo que yo quiero. Lo que Dios dice y lo que yo digo. Entonces la rebelión contra Dios, contra los padres, contra una autoridad, contra cualquier liderazgo, está en el desafío a esa autoridad. De ahí viene la desobediencia. El Antiguo Testamento usaba la palabra hebrea merí, que se traduce por rebelión. La raíz de esta palabra hebrea, Mara. Tal vez usted se va a recordar de Mara, ¿no? El agua, amarga. La raíz de la palabra Mara significa ser o hacer con que sea amargo o desagradable. Entonces la rebelión es algo amargo, desagradable. También traducido la mayoría de las veces como, lea, cambios, desobediencia, desobedecer, provocación, rebelión y rebelde. En el Nuevo Testamento, palabras semejantes para rebelión son desobediencia y sedición. Ambas se refieren a rebelarse contra o minar la autoridad. Entonces el concepto tanto del Antiguo cuanto del Nuevo Testamento son los mismos. Curiosamente, la palabra griega para desobediencia viene de la misma raíz para la palabra descreencia. ¿Por qué es importante notar esto? ¿Por qué? Porque aquí es, yo desobedezco a Dios. ¿Por qué no creo en Él? ¿Por qué no creo en Él? Conforme es descrito de una forma obstinada o rebelde. Lea por favor la última frase. Es esencial reconocer que la raíz de la rebelión es la descreencia o incredulidad.
¿Qué es lo que llevó al hombre a rebelarse contra Dios? Satanás lanzó la duda. Lanzó duda en su corazón. Entonces él se levanta contra Dios y entra por el camino de la desobediencia. La rebelión es el segundo problema más antiguo del hombre. Si el orgullo es el primero, la rebelión es el segundo. Fue eso lo que causó la caída de Adán y la nuestra. La expulsión del Edén y de la presencia de Dios. Entonces la rebelión es simplemente, lea, la falta de voluntad de recibir una orden de Dios y obedecerla. Simplemente. Lea, rebelión es el acto de rebelarse. Rebelión, resistencia, revuelta o resistencia abierta o desafío a cualquier autoridad o control. Usted ya comienza a detectar que el problema es muy extenso, ¿no es? Envuelve todos los niveles de autoridad. Dios odia la rebelión y la compara con la hechicería. Es donde vamos a ver eso en detalle. En 1 de Samuel 15:23 está el versículo donde esto es declarado. Leámoslo. Por cuanto la rebeldía es como el propio pecado de la hechicería y la arrogancia como el mal de la idolatría, porque rechazaste la palabra de Yahvé, Él también te rechazó como rey de su corazón, de su pueblo. Hablaremos más esto adelante, más aquí es una palabra dada al rey Saúl. La rebeldía o la rebelión es como el pecado de hechicería. Dios no permitirá que nadie entre en su reino a quien Él no pueda gobernar, a quien Él no pueda dirigir. Dios no puede permitir que entre en su reino quien no acepta sus principios. Reino es territorio en el cual existe una constitución, existen valores, existen normas, existen preceptos. Si usted va para un país cualquiera y no quiere obedecer las leyes de aquel país, ¿qué va a ocurrir con usted? Va a terminar expulsado. ¿No es verdad? Va a terminar expulsado por su rebelión, por su insumisión. Miremos ahora hacia el origen de la rebelión. ¿Cuál es el origen de la rebelión? ¿De dónde viene? Todo el mundo aquí sabe que la rebelión es fruto del orgullo. Ya dijimos eso, más vamos a revisar. La repetición es la base del aprendizaje. El orgullo es el estado del ser que se torna independiente de Dios. Lea la segunda parte. La rebelión es la manifestación externa que se opone a la autoridad de Dios. Y la rebeldía es decidir, escoger, seguir nuestro propio camino y rechazar seguir el camino de Dios y su autoridad en nuestra vida. Es tornarse independiente de Dios. La fuente de la rebelión es esa actitud de ¿qué? Independencia. Y la independencia de Dios es la manifestación del orgullo. Vamos a profundizar en el asunto. La rebelión sigue su propio camino. Haga esta declaración, por favor. La rebelión sigue su propio camino. La rebelión entró en la raza humana a través de la transgresión de Adán y Eva. Por tanto, es una herencia de Satanás que entró en el planeta y como cada simiente produce de acuerdo a su especie. Si nuestros padres eran rebeldes, nosotros ya nacimos en rebelión también. Entonces, luego en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, vamos a ver la descripción del origen de la rebelión. Satanás transmitió al hombre su carácter. Y en esta conversación entablada entre la serpiente, que es la representación aquí de Satanás, él viene a cuestionar y a colocar en duda. Viene con mentiras, con media verdades, con engaño, con sutileza.
Mas no podemos culpar 100% a Satanás. Nosotros somos responsables por nuestras elecciones. Dios nos dio la capacidad de decidir. Y aquí Eva se inclina. Primero el error fue entablar conversación con la serpiente. Porque el enemigo viene siempre de forma sutil. Primero lanza una imagen. Después él lanza un pensamiento. La imagen casada con el pensamiento despierta un deseo. El deseo alimentado por la reflexión va a llevarnos a la actitud, a la acción. Y aquí Dios había dado una orden. Dios dio toda libertad. El jardín era inmenso, con todos los frutos. Mas Dios necesitaba probarlos. Usted preguntará, ¿por qué este test? Dios es justo. El hombre no escogió nacer. Él es la expresión de la bondad de Dios. Fue Dios quien determinó. Y lo que sale de las manos de Dios solo podía ser perfecto. Por eso Él es engendrado como hijo de Dios, trayendo en sí la marca de la santidad del carácter de Dios. Mas Dios necesitaría probarlo para que Él tomase la decisión de ratificar o negar el estado en que fue creado, santo, y la posición en que fue creado, hijo de Dios. ¿Y cuál fue el test? El test fueron los dos árboles en medio del jardín. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Él podría comer de todas. Mas aquí está este árbol del conocimiento del bien y mal y es el límite. Podría ser cualquier cosa, queridos. La raíz de nuestro problema no es aquello que aparente, lo que está por detrás. Dios puede poner aquí una línea, no pase aquí de esta línea. Dios podría poner cualquier cosa porque la fuente, el origen es si el hombre seguirá la dirección divina o no. Si él se somete a la soberanía y autoridad, si él reconoce la autoridad y quien reconoce autoridad ha de obedecer. Es un principio de autoridad, es un principio de soberanía. Es el test. Mas el hombre no pasa el test. Dios dijo, aquí están dos caminos. El camino de la vida y el camino de la muerte, el camino de la bendición, el camino de la maldición. Entonces el hombre es libre para decidir. Nosotros somos libres para hacer nuestras elecciones, mas no somos libres para cosechar sus consecuencias. Somos libres para plantar, mas la cosecha depende de la siembra. El camino de la obediencia es el camino de la vida, del árbol de la vida, el camino de Dios. El camino de la muerte es el camino de la desobediencia, es el camino del árbol, del conocimiento, del bien y del mal. ¡Qué tristeza! El hombre cayó y con él cayó toda la raza. La voz de la rebelión dice, ¿por qué tú tienes que seguir a Dios? Tú debes ser igual a Él. Sigue tu camino. Entonces, ¿qué ocurrió? Lea, el hombre siguió el camino de su propia elección. El hombre siguió el camino de su propia elección. Aquí está la raíz, seguir lo que tú decides. Leemos en Isaías 57, 17, lea. Por causa de la iniquidad de su avareza, me indigné y lo herí. Me escondí y me indigné, mas revelándose, él siguió el camino de su corazón. Revelándose, aquí está la fuente, seguir el camino de su corazón, seguir su propio camino. La rebelión es eso, querido, espíritu de rebelión es eso, rechaza el camino de Dios para escoger, para seguir su propio camino.
No acepta la autoridad y la soberanía de Dios. Aquí está el concepto de rebelión. ¿Está claro? ¿Cuál es su manifestación? Si ya nace con nosotros, ¿cuándo esa raíz de rebelión comienza a manifestarse? En la más tierna infancia. En la más tierna infancia. La naturaleza del hombre es siempre actuar contrario a cualquier orden. Y ya comienza con los bebés. El padre coloca aquí, ya niñitos, si usted no dobla la voluntad del bebé de la más tierna infancia, usted tiene un monstruo. Porque allí está el espíritu de rebelión. Aunque él no tenga la conciencia de nada, está dentro de la naturaleza. Yo soy el rey. Si usted dice, siéntate, quédate aquí, y él va a hacer de todo lo que los padres dijeron para no hacer. Es una lucha, ¿no? Quien tiene hijos pequeños va, y es el día, la hora, es el tiempo, todo luchando porque la irresponsabilidad, la falta de más está allí en la naturaleza. Entonces comienza allí contrario a la orden, somos contrarios a la orden. Entonces resiste la autoridad de los padres, el niño va creciendo y la resistencia continúa. Y queda un poco mayor y ya empieza a hablar y va a decir no. O la historia de que la mamá estaba conduciendo el auto y el niño atrás en pie y ella, siéntate, y él nada, se ponía en pie, siéntate, que nada, ella para el auto y toma al niño y siéntate, ahí él dice, mas por dentro estoy en pie. Es aquella naturaleza de la rebelión que me obliga a aceptar, más dentro estoy de pie. Yo soy en contra de cualquier autoridad. Yo no quiero obedecer. Aquí la naturaleza. Más en la edad adulta, en la edad de la razón, tomamos aquí de vuelta nuestros primeros padres. En la edad adulta, tal vez no vamos a actuar como niños en relación a los padres, más vamos a actuar con la misma rebelión, con el mismo protesto y decir no y querer seguir su propio camino. Aquí tenemos una imagen. Yo haré lo que yo quiero. Satanás así dice, yo haré lo que yo quiero. Ahí Adán también repitió el dicho, yo haré lo que yo quiero. Y continuamos nosotros diciendo, yo haré lo que yo quiero. Aquí está la rebelión de nuestro corazón. Entonces Adán y Eva en el jardín. Y vamos a ver algunos ejemplos dentro de la Biblia. Todo comienza con Adán y Eva. Yo decido seguir este camino. Yo quiero ser igual a Dios, quiero conocer el bien y el mal, no quiero el árbol de la vida. Y aquí entra la rebelión y no demora mucho. Adán genera hijos y la Biblia cita dos de sus hijos, Caín y Abel. Y los dos van a presentar a Dios un sacrificio. Está descrito en el capítulo 4 de Génesis. Capítulo 3 está descrito la rebelión de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Los hijos son la semejanza de sus padres. Ya nacen con la naturaleza rebelde y orgullosa. Dios había determinado la forma de aproximarse a Él, la forma de adoración, que sería por el sacrificio. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Mas aquí vamos a encontrar a Caín y Abel, que llegan para ofrecer a Dios su culto.
Caín resuelve seguir su camino. Voy a ofrecer frutos de la tierra y de ahí yo creo una ofrenda mejor. Abel sigue el camino de Dios, el Cordero. El Cordero. Entonces ya vemos aquí la descendencia de Adán siguiendo el camino de la rebelión contra Dios, una rebelión abierta, y después sus consecuencias, de las cuales hablaremos más adelante. Mirando para la historia de Israel, vamos a ver luego un cuadro descrito en Números 16, la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Y esa rebelión es referida en el Nuevo Testamento para que no seamos rebeldes. Y aquí es un tipo de rebelión contra ¿qué? Autoridad. Va bajando a todos los niveles. Moisés es el líder escogido por Dios. Aarón el sumo sacerdote. Se levanta un levita Coré, se junta con Datán y Abirán. Se reúnen 250 de los líderes de los príncipes para resistir a la autoridad de Moisés. Rebelión contra el liderazgo. La historia está permeada de rebelión contra el liderazgo, aún dentro de la iglesia hasta el día de hoy. Porque aquella naturaleza de yo quiero hacer las cosas que yo quiero seguir mi camino, yo sé lo que es mejor, yo hago mejor, yo puedo, yo. Resultado de la rebelión de Coré, Datán y Abirán es que ellos fueron tragados, la tierra se abrió y los tragó. Moisés hizo una oración a Dios y ocurrió ese desastre, y Abirán con todos sus Coré, con todo su grupo rebelado contra Dios, tragados por la tierra. La rebelión siempre tendrá duras y graves consecuencias. Mas vamos a encontrar otro caso de rebelión contra Dios más sutil. Saúl. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, vamos a tener aquí al rey Saúl. Cuando Dios habla con el profeta Samuel para ungirlo rey, primer rey de Israel, él se juzgó muy pequeño. Yo soy el menor, soy de la menor tribu de Israel. La casa de mi familia es la menor en la tribu. Y yo soy el menor en mi casa. Yo soy el menor de los menores de los menores. Escondió en el bagaje, mas una vez que fue ungido rey, Dios a través de Samuel le dio una orden. Y es una orden que Dios ya había dado a Moisés. Borrarás la memoria de Amalek de la faz de la tierra. Amalek se había levantado contra el pueblo en el desierto. Y Dios emitió un juicio que de generación en generación habría guerra contra Amalek y que Israel debería barrer de la tierra su memoria. Y ahora que un rey, Samuel encarga a Saúl de destruir a todos los amalecitas y no dejar a nada, no tomar el despojo, su rey, que a la altura se llamaba Agag. Y Samuel va a la lucha. Mas aquí él va a rebelarse. Samuel había dicho a él: ve ahora y invierte contra Amalek. Condénalo al anatema, a la destrucción, consagrando a Yahvé para destrucción de todo cuanto haya en la tierra en
que habitan. No tengas piedad de él ni de su pueblo. Mata hombres y mujeres, niños y recién nacidos, bueyes y ovejas, camellos y burros. Destruye todo. Esa es la orden. No dejar nada. No tome el despojo. ¿Qué ocurre? Una obediencia parcial. Saúl va con sus soldados. Realmente hace la destrucción, más exime. Lo destruye, más lo que es bonito, lo que es gordo, que es precioso, lo exime. Saúl fue bien selectivo en la obediencia. Él hizo algunas cosas y otras encontró que podría primorar la orden de Dios. Mire aquí la sutileza. Ley de engaño. Con Dios no se juega, queridos. Ninguno de nosotros tiene autoridad para mover en nada de lo que Dios estableció. Nuestra rebelión tantas veces quiere cambiar la palabra. Quiere dar una forma para que la palabra se ajuste a mi pecado. Espíritu rebelde. Leemos en el versículo 9, sin embargo Saúl y su ejército eximieron la vida de Agag y todo lo que había de mejor entre los despojos de guerra, del ganado gordo al más lleno, los animales gordos y las ovejas, en fin, todo lo que había de bueno no quisieron incluirlo como anatema en la destrucción. Más la cosa más divertida es que cuando viene Samuel para encontrarse con el rey, ¡ay! Viene él y dice: bendito del Señor, yo cumplí su orden, aleluya. Y Samuel dice: ven aquí. ¿Qué ruido de ovejas es ese que estoy oyendo? Bien, queridos, Samuel confronta. Samuel lo confronta y dice que no va con él. Él lo agarra el manto de Samuel, hasta lo rasga, y Samuel le va a decir: Dios va a rasgar el reino de ti. Y le da a él la palabra de Yahvé. Y esta es la palabra. La palabra de Yahvé vino a Samuel en estos términos: me arrepiento de haber promovido a Saúl a la realeza, por cuanto él se apartó de mí y no siguió mis orientaciones. Queridos, vamos a tomar cuidado con la historia de aquí de Saúl, el engaño de la obediencia parcial. Somos muchas veces culpables de la obediencia parcial. Obediencia parcial es desobediencia. No existe eso. En los versículos 13 y 14, así que Samuel encontró, Saúl lo saludó diciendo: bendito seas tú de Yahvé. Ejecuté la orden de Yahvé. ¡Oh! Mire aquí el convencido. Leamos el texto de todo lo que él eximió, de la orden que él le dio, y allá viene él, bendito del Señor. Con todo Samuel le indagó: ¿y qué son esos ruidos de ovejas que llegan a mis oídos y esos mugidos de buey que escucho tan bien? Debía haber silencio aquí en el arrayal. A lo que replicó Saúl: los guerreros los trajeron de Amalec. Ellos preservaron lo mejor de los animales grandes y de los pequeños. Mira aquí lo que está en amarillo: a fin de ofrecerlos en sacrificios a Yahvé
tu Dios realmente. Tu Dios, Dios de Samuel. No, Dios no era más su Dios. Mi Dios es aquel a quien yo obedezco. Él dijo bien, tu Dios. Porque él no reconoció a Dios como Dios. Y vea lo que él dice. Destruimos el resto totalmente. Dios nos dijo que era para destruir todo. Ahora, ¿qué es lo que él dice? Oh, mira la disculpa. ¿Para qué lo eximieron? ¿Para qué? Para ofrecer sacrificio, una ofrenda para tu Dios. Y usted piensa que a veces usted decide hacer algo contrario a lo que Dios dijo. Y viene con cara de religioso. Es para Dios. ¿Quiere ver una cosa? Cuando usted va allá y juega la lotería y viene a traer el diezmo. Mi hijo mío, Dios no dijo eso, no. Usted comete un pecado de la lotería y aún quiere dar una de religioso y da una ofrenda para la iglesia. Es para la obra de Dios. Vaya allá un político y roba y después va a traer una ofrenda. ¡Ey! ¿Y todavía cree que es una bendición? Una vez, un pastor llegó donde mí, años, con la esposa. Yo decidí vivir por la fe y Dios me ha bendecido tanto. Yo conseguí, una asesora ya, una secretaría. Solo necesito ir allá una vez por mes a firmar. Yo le dije que eso es robo. Mire, ¿va a contarme una historia de esas como bendición? Corrupción. Esa corrupción miserable que existe aquí en el país y que muchos líderes evangélicos se vendieron. ¡Qué vergüenza! Estoy sirviendo a Dios, estoy predicando, no tengo que trabajar. Tengo un empleo donde no trabajo, solo voy a recibir el dinero y firmar como si tú hubieras trabajado el mes entero. Eso es bendición. No, eso es robo, hijo mío. ¿Qué locura es esa? Desobediencia absoluta y todavía viene con cara de religión. Y cuando lo confronté, la esposa me dijo, yo no te decía. Quiere decir, la esposa tenía más juicio. Cuando vine aquí para Brasil y comencé a detectar algunas cosas, yo decía, Dios mío, sujétame porque doy de profeta, voy a denunciar a los grandes de esta ciudad. No es posible, hay cosas, querido, que están totalmente fuera, porque causa de ese espíritu nuestro de rebelión, de hacer las cosas de nuestra manera, de nuestro modo, como creo que tienen que ser, y no de acuerdo con los patrones establecidos en la palabra de Dios. Aquí el pecado de Saúl. Y el verso 16 declara, delante de eso Samuel censuró a Saúl, ordenándole, cállate, déjame decirte lo que Yahvé me reveló durante esta noche pasada. Entonces le rogó Saúl, dime. Y es lo que él dijo. Veamos. Entonces Saúl argumentó con Samuel, mas yo obedecí a Yahvé, realicé la misión que fue incumbido, eximí a Agag. Ustedes están entendiendo, cuando Samuel confronta, él todavía se va a defender. Es la ceguera de la rebelión que quiere mostrar, la ceguera de la rebelión, es confrontado por el profeta, mas todavía viene a defenderse en vez de arrepentirse. Yo obedecí. Realicé la misión a la que fue encomendado. Examiné a Agag, mas Dios no le dijo que la había que eximir. Y a los amalecitas. Y aquí, queridos, él va a que, de alguna forma sutil, culpar a su ejército. Mi ejército tomó ovejas y bueyes, el despojo de la guerra, en lo mejor que estaba consagrado a Dios para destrucción, a fin de que lo sacrificaran a Yahvé tu Dios en Gilgal. Ven aquí, Dios no dijo que era para destruir. Si Dios dijo que era para destruir, ¿por qué dices que vas a ofrecer a Dios? Y entra el gran principio. Obedecer, diga, es mejor
que sacrificar. Diga de nuevo, obedecer es mejor que sacrificar. Obedecer es mejor que sacrificar. Y aquí está un gran principio en el versículo 22. Leámoslo. Con todo, Samuel declaró: se agrada más Yahvé con holocaustos y sacrificio que con la sincera obediencia a su palabra. De modo alguno, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión del corazón más que la gordura de los carneros. ¿Cuál es el principio que Samuel está trayendo de parte de Yahvé? Es que no sirve que llegue delante de Dios y ofrezca un culto cuando estoy en desobediencia. Y aquí está, muchas veces usted no sabe por qué Dios no oye sus oraciones. Porque las cosas no se resuelven. Porque usted está buscando algunas cosas milagrosas, un talismán o dependencia de la fe de otros y no está examinando el corazón, la raíz de la rebelión, de la desobediencia o culto superficial. Dios no va a aceptar mi adoración si estoy viviendo en desobediencia, porque para Dios obedecer es mejor que sacrificar. Y ahí, queridos, principio y una declaración fuertísima. Lea: por cuanto la rebelión es como el propio pecado de la hechicería y la arrogancia como el mal de la idolatría, porque rechazaste la palabra de Yahvé, Él también te rechazó como rey de su pueblo. Tú rechazaste la palabra de Yahvé, Él te rechazó. ¿Por qué? Dios no puede ser Señor de quien no lo reconoce como tal. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Jesús dijo que en aquel día muchos dirán: Señor. Él dirá: no os conozco. Mas profetizábamos en tu nombre, expulsábamos demonios en tu nombre, mas hicimos obras maravillosas en tu nombre. Y Él dirá: no os conozco. Apartaos de mí, todos vosotros que practicáis la iniquidad, todos vosotros rebeldes que no obedecéis a mi palabra. ¿Cuáles son las fuentes de la rebelión? Podremos citar muchos ejemplos, mas estos son suficientes para mostrar un ejemplo de la rebelión contra Dios. Ya en el huerto, de querer aproximarme a Dios por mis medios, como creo que tengo que aproximarme y no seguir las reglas de Dios, como ocurrió con Caín. La media obediencia, con las vestiduras de religiosidad que Dios no va a aceptar, y la rebelión contra el liderazgo, contra la autoridad instituida por Dios. Mas cuando miramos a la fuente del orgullo, evidentemente Isaías 13 y 14 nos demuestra la presencia de Lucifer. Vamos a ver que la rebelión comenzó en el cielo, en realidad con Satanás, y después viene la tierra a partir del orgullo. Entonces el orgullo dentro de nosotros nos lleva a la rebelión contra Dios. Mas también las heridas del alma son una gran fuente de rebelión. ¿Por qué? Nuestro yo es herido, porque nuestro yo es herido. Entonces toma muchas actitudes que son desobediencias abiertas a la palabra de Dios, como la venganza, como el odio, como la falta de perdón, como la amargura, y por ahí va. La herida, de la herida nace el resentimiento, un pecado. Todo pecado es rebelión, porque la rebelión es desobediencia. Del resentimiento viene la amargura. Voy a acusar a todos, voy a ser amargo.
De la amargura genera el odio. Del odio, la rebelión abierta contra Dios. Necesitamos analizar nuestra vida a la luz de los mandamientos. Si la rebelión es desobediencia, ¿la desobediencia a qué? A los mandamientos de Dios. Y vamos, queridos, poner los pies en el suelo. Aquí no da para que usted filosofee. Está escrito. Está el manual aquí. Las reglas están aquí escritas. Rebelión es desobedecer lo que está escrito. Comenzamos allá con los 10 mandamientos. No tendrás otros dioses delante de mí. Y usted está ahí con un mundo de dioses, invocando a todo lo que es Dios. Y hasta nuestros vicios de lenguaje, nuestra cultura, toda hora estamos llamando a otro Dios. La Biblia dice que no traigamos en nuestros labios el nombre de los dioses paganos. Y yo digo, yo soy siervo del Dios vivo, soy habitación del Espíritu Santo. Mis labios son canales de la palabra de Dios y de repente está saliendo de la misma boca un gloria a Dios y otra invocación a todo lo que no es Yahvé. No tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano. Y por ahí va. Entonces los mandamientos están aquí. Yo necesito analizarme. Necesito examinarme a mí mismo. ¿Qué es lo que estoy haciendo con todo lo que está escrito? Los 10 mandamientos son un decálogo. Son la ley moral. Cuando Jesús entra en escena aquí en el Sermón del Monte, Él va a llevarnos a un nivel mucho más profundo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Yo, sin embargo, os digo, cualquiera que se vuelva a ira contra su hermano, ya lo mató. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Yo, sin embargo, os digo, cualquiera que mire a una mujer o para un hombre con un corazón impuro, ya adulteró con ella. ¿Qué diría hoy Jesús? Cualquiera que abra la internet y desee una mujer o un hombre que no es su marido, que no es su esposa, ya adulteró. Adulterio virtual. Nuestra sociedad está llena, rebosando de pecados morales. Hablaremos de eso cuando lleguemos a los frutos de la rebelión. Uno de ellos es la impureza sexual, impureza moral. Más examínese. ¿Cómo usted mira los mandamientos de la palabra de Dios? ¿Dando una forma? Si alguien te golpea en el rostro, ofrece la otra. Si alguien te ofrece caminar una milla, anda con el 2. No vuelvas la espalda a quien te pide. Perdona. Ora por los que te persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que hace con que el sol nazca sobre justos y su lluvia descienda sobre justos e injustos. Imagínense, para que seáis hijos de vuestro Padre. Bendecid a los que os maldicen. ¿Cómo usted mira para sus padres? Vamos a ver aquí, vamos a bajar aquí a los niveles de autoridad. ¿Cómo usted mira a sus padres? ¿Cuáles son sus actitudes para con ellos?
Mi padre ya está viejo, ya pasó, ya se pasó la edad. Hay que pensar hoy en la modernidad. Eso es para el tiempo antiguo. La palabra de Dios no cambia. Lo que era pecado hace 1000 años continúa siendo pecado hoy, Dios, gente. Las culturas pueden cambiar, la palabra de Dios no. Y la naturaleza humana es la misma de Adán. La tecnología avanzó, más el hombre no evolucionó. Él continúa practicando los mismos pecados. Y si usted cree que si llegamos al albo de la iniquidad, vamos a entrar en la historia, va a descubrir que los pecados del hombre siempre son los mismos. La única diferencia es que hoy la tecnología nos lleva a conocer aquello que se practicaba en lo escondido, en aquello que no se tenía conocimiento. Mas cuando estudiamos la historia, vamos a ver cuánta atrocidad contra la maldad. ¿Por qué Dios destruyó el mundo en Noé? Porque la inmoralidad llegó al clímax de todo. Y vivimos en los días de Noé. Entonces la palabra de Dios es la misma, queridos, actualísima. Estamos viviendo una semana de grandes discusiones teológicas en la media por causa de un predicador que dijo que necesitamos actualizar la palabra de Dios. Yo me puse a imaginar cuál es la trayectoria del Evangelio de Jesucristo a lo largo de los siglos. ¿Dónde nació el Evangelio? Todo bien, Jesús estaba entre los judíos que tenía Biblia. Mas luego la palabra va ¿para dónde? Para el mundo gentílico, absolutamente pagano. Una cultura totalmente opuesta a la cultura bíblica. Paganismo, idolatría, inmoralidad sexual de todo tipo. La propia prostitución hacía parte de la adoración a los dioses. Mas donde el Evangelio llegó, cambió la cultura. No fue la cultura que cambió el Evangelio, fue el Evangelio el que cambió la cultura. Los misioneros siguieron para tribus indígenas, para tribus caníbales. El Evangelio llegó y no se amoldó a la cultura, mas sí de Satanás. La cultura fue moldeada por el poder del Evangelio. El Evangelio llegó en África, la cultura llena de hechicería, de poligamia. El Evangelio no se amoldó a la cultura. La cultura el Evangelio transformó la cultura. ¿Cómo puedo hoy hallar que tengo que ajustar la Biblia a los pecados de mi generación, la cultura de mi generación? Para siempre, oh Yahvé, tu palabra permanece en los cielos. En otras palabras, palabra es eterna, el mandamiento es eterno. Temamos a Dios. Cualquiera que quiera cambiar una jota o un tilde de la palabra va a sufrir sus consecuencias. Yo no puedo hoy, porque mi sociedad destruyó todos los valores morales de la fe cristiana, llamar santo lo que la Biblia dice que es profano. Eso es rebelión. Vivimos en una generación que es totalmente rebelde. ¿Cómo usted encara las órdenes dadas en casa? ¿Cómo usted encara las recomendaciones dadas por su familia? ¿Cuáles son sus actitudes para con las orientaciones de sus profesores? Hoy estamos viendo una cosa enferma, ¿no? De alumnos que no obedecen, de hijos que no obedecen. ¿Cuáles son las actitudes para con los reglamentos de la escuela?
cómo usted mira hacia las orientaciones de su marido, la forma de conducir su hogar, cómo usted mira a un liderazgo pastoral, cómo mira al liderazgo estatal, civiles, cómo estoy encarando las autoridades en todos los niveles de relaciones. Vivimos en una cadena de autoridad. Y ella comienza en casa. Hijos obedientes a los padres serán obedientes a Dios. Hijos rebeldes a los padres serán rebeldes a la sociedad, rebeldes a Dios. La raíz de la rebelión tiene que ver con la autoridad. Yo no reconozco autoridad. Y vamos a hacer un autotest. Trajimos aquí un autotest sobre el orgullo que está al hacer sobre la rebelión. Responda a la pregunta. ¿Usted es rebelde? En la otra clase hicimos la pregunta. ¿Usted es orgulloso? Aquí una autoevaluación que nos ayuda a ver cuál es la tendencia en nosotros. Vamos a hacer la pregunta primero. Sus padres todavía están vivos y sus padres están vivos. Ellos se resienten de su actitud en relación a ellos. Y si ellos murieran, ellos reclaman de su actitud. Ellos se manifestaron tristes o se manifiestan con la actitud suya para con ellos. Si usted es esposa, su marido cree que usted trabaja contra él en vez de con él. La misma cosa en relación. Como marido, usted espera obediencia de su esposa, mas resiste a aquellos que tienen autoridad sobre usted. Usted se rehúsa a perseguir la visión para su iglesia local, para su empresa, para su lugar de trabajo establecido por los líderes de la iglesia, de la empresa, de la escuela, del gobierno, o el lugar donde usted trabaja, donde usted asiste, donde usted adora. Si usted tiene un empleo, su jefe lo ve como un obstáculo para llevar la empresa donde él espera, o usted está cooperando con todas las órdenes, con todas las direcciones. Usted da un mal ejemplo para sus colegas de trabajo, estimulando el desánimo. Eso no está bien, el jefe da una orden, usted va allá y estimula a sus colegas a que se resistan. Usted desobedece las leyes del tránsito, por ejemplo. Coloqué aquí tránsito porque es un pecado tan. Cuando no hay un patrón, usted obedece las leyes de tránsito. Hoy mismo cuando estaba viniendo, uno va a tener allí un punto que solo da pasar un auto. Más atrás hay 3 pistas. Atrás de mí viene un auto. Él vio que yo pasé para la pista del lado y él ¡pam! Y me sobrepasa. Él sabe que va a tener solo una pista, más quiere pasar luego al frente. Más ahí está allá el letrero. Da una frenada, pasó el medidor de velocidad y ¡chum! ¿Es la naturaleza de qué? Yo hago la ley. Yo no voy a obedecer para obedecer solo si es a la hora de ser multado. Entonces coloqué aquí, usted desobedece las leyes de tránsito y otras leyes estatales cuando cree que puede escapar. Está buscando siempre una forma de huir a la ley. Las personas que usted conoce usan palabras como, en relación a usted, como desleal, respetuoso o insumiso para describir su actitud con la persona de autoridad. Usted es una persona obediente. Tal vez la mejor pregunta es decir, ¿usted es rebelde? ¿Usted es obediente? ¿Usted obedece órdenes? ¿O usted siempre está cuestionando? Siempre, queridos. Y aquí es donde los padres necesitan educar a sus hijos en el camino de la obediencia, porque a veces el niño tan pequeño
Ella empieza a manifestar su rebelión y los padres van doblándose delante de su actitud de rebelión. Los padres ni desconfían que están criando un monstruo, haciendo todas las ganas y voluntad de aquel niño. Mi madre dice, ella tuvo 5 hijos. Ella era joven, quedó viuda con 25 años y 5 hijos. Mas ella dijo que cuando todos nosotros nacimos, ella después de sanar el ombligo, lloraba hasta callar. Lloraba hasta que se callara. Ella no estudió psicología, más que lo que estaba formando en nosotros. No sirve que hagamos cinta para llamar la atención. Usted no va a dominar a nadie con su grito, con su llanto. Mas si usted todo grito, todo llanto esperneado, usted va y hace lo que él quiere, usted está alimentando ese espíritu de rebelión que está dentro de él. Y a veces el padre hasta encontraba gracia y bate al padre, le pega al padre, no va a estar alimentando ese espíritu de rebelión. Es verdad que todo niño que crece y es sometida al camino de la obediencia, a las órdenes de los padres, reconociendo su autoridad, esas personas no tendrán dificultad en obedecer a las leyes y obedecer a Dios. Ahora, si usted no tuvo esa formación, naturalmente va a tener que cambiar mucho más. Yo realmente quedé muy choqueada con primera vez que vi a un hijo respondiéndole a un padre. Yo ya estaba en el seminario, porque crecí en una sociedad muy tradicional, una ciudad pequeña, y en mi casa, Dios mío, mi madre habló, acabó, la obediencia absoluta. Y vivíamos con las familias todas, los hijos muy obedientes a los padres, muy obedientes a los profesores, una sociedad de respeto. Al llegar del seminario empezamos a ver que yo era interna, 6 años en el internado. Cada año era aquellos reclamos de alumnos que no obedecían. Yo solo tenía 17 años cuando entré al seminario, mas yo tenía un concepto y era este. Cuando yo entré, yo firmé un documento que hace la pregunta: ¿usted está dispuesto a obedecer los reglamentos de la institución? ¿Usted va a poner no? Claro que usted no va a poner no, porque si pone no, no será aceptado. Usted pone un sí. Ahora, no estoy ni sabiendo cuáles son los reglamentos, más usted firmó. Esa firmó en blanco, usted se comprometió. Entonces en mi cabeza todo era muy simple. Si yo dije que cumpliría los reglamentos, yo voy a obedecer a todos los reglamentos. Está escrito, la luz va a tener que apagarse a las 21:30, tocó la campanilla y acabó. Tiene esa ley, tiene aquella, tiene aquel reglamento, porque para que usted viva en sociedad, en un internado, claro, tiene que tener un mundo de reglamentos. En toda sociedad hay reglamentos, todo tiene muchas leyes. Entonces, yo crecí aprendiendo el camino de la obediencia. Llego al seminario, no tengo dificultad de obedecer. Es decir, no tengo dificultad de obedecer a Dios a nada. Yo soy una cumplidora de leyes. Para mí obedecer es el camino de la seguridad de todo. Porque vengo de la infancia. Entonces no tienes dificultad en la edad adulta de reconocer autoridad y someterse a la autoridad. Más queridos, si eso no ocurrió, tenemos que venir para el camino, ¿no? Aunque la luz haya llegado a la edad adulta, nosotros podemos cambiar. Podemos permitir que el Espíritu Santo quiebre esa nuestra actitud de rebelión. Y que seamos humildes lo suficiente para reconocer autoridad y para obedecer. ¿Puedo oír un amén? Por lo menos los que están aquí. ¿Cuál es el carácter de la rebelión? Miramos un poco para el carácter de la rebelión.
Primera área es rehusarse a la autoridad de los padres. Vamos a comenzar por los padres, que es la primera autoridad que nosotros reconocemos desde bebés. Y hoy ya hablé aquí sobre el doblar. Nuestro padre biológico, nuestra madre biológica, son aquellos que Dios colocó para enseñarnos el camino de la obediencia. Tanto en aquel egoísmo como en la tendencia de desobedecer a cualquier tipo de órdenes, son nuestros padres los que van doblando esas raíces, enflaqueciéndolas en nuestra vida. Y eso es muy importante, queridos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Aquí está la primera razón. Lea, la autoridad de los padres constituye un modelo para la autoridad divina. Entonces, cuando yo crío a mis hijos, educo a mis hijos, llevándolos al camino de la obediencia, eso es muy importante. Porque el niño va desenvolviendo dentro de sí el concepto de autoridad. Y Dios hizo así. Es un modelo. Mi padre es soberano sobre mí, mi madre es soberana sobre mí. Yo debo obedecer a mis padres porque reconozco su autoridad sobre mi vida, su soberanía sobre mi vida. Entonces, cuando tomo conocimiento del Creador, aquel que me hizo, aquel que es mi origen, que es mi Padre Celestial, yo no tendré dificultad en obedecer. Hijos rebeldes es una marca profética del último tiempo. Hablé de que en mi infancia el ejemplo mayor que yo tenía era de absoluta obediencia, de respeto. Y hoy la sociedad está tan diferente. Sin embargo, no es sorpresa para la palabra de Dios. Vamos a ver lo que la Biblia dice. En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 2. Pablo está profetizando. Sabe, entre tanto de esto, que en los últimos días sobrevendrán tiempos terribles. Parece que Pablo escribió hoy. Los hombres se amarán a sí mismos. Reflexiona lo que estamos viviendo. Serán todavía más gananciosos, arrogantes, presunciosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y podríamos, si fuéramos a leer, continúa la descripción. Pablo no terminó por ahí. Sin afección natural. Mas quisimos parar aquí porque estamos hablando de obediencia a los padres, desobedientes a los padres. ¿Cómo encontramos un hijo discutiendo con el padre, rebelarse contra el padre, argumentar con el padre? Se tornó algo normal, común. Contradecir, desobedecer. Las últimas palabras del antiguo pacto en Malaquías son muy pertinentes. Voy a leerlas. Son las últimas palabras. Capítulo 4 de Malaquías, versos 5 y 6. He aquí que envío a vosotros al profeta Elías antes que venga el gran y terrible día de Yahvé. El día de Yahvé siempre es un día de juicio. Y muchas veces la profecía tiene varios cumplimientos. Jesús identifica a Elías con Juan Bautista. Mas aquí también habla del tiempo del fin, antes que venga el terrible día de Yahvé, día de juicio sobre la tierra, para que haga volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a sus padres, antes que venga y azote la tierra para de la devastación. O como dicen otras traducciones, para que la tierra no sea herida con maldición. La maldición viene sobre la propia tierra, donde hay rebelión de los hijos contra los padres, la desobediencia.
mi querido, mi querida, padre y madre son sagrados, debemos respeto, obediencia. El primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te da. Pablo emite un mandamiento: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, pues este es el primer mandamiento con promesa, refiriéndose al decálogo de los 10 mandamientos. Entonces estamos viviendo en estos días, queridos, en que hijos son desobedientes a los padres. Mas también el carácter de la rebelión alcanza al rehusar el carácter de gobierno. No hay respeto. No hay respeto. Debemos la autoridad al gobierno. Y la Biblia es muy clara en Romanos capítulo 13, desde el 1 al 5, que vamos a leer. Toda alma esté sujeta a las autoridades superiores. Vea solo, es orden divina. Y Pablo va a dar aquí la razón, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Y las que existen fueron ordenadas por Dios. No es en el sentido de que fulano, beltrano fue escogido por Dios, mas las cadenas de autoridad fueron establecidas por Dios para que haya orden y protección. Prosigue el apóstol. Por eso, mire bien para lo que está escrito y que subrayamos en amarillo. Quien resiste a la autoridad, resiste a la ordenación de Dios. Y los que resisten traerán sobre sí mismos la condenación. Porque los magistrados no son motivo de temor para los que hacen el bien, mas para los que hacen el mal. ¿Quieres tú pues no temer a la autoridad? Haz el bien y tendrás alabanza de ella. Pablo continúa elaborando más adelante sobre el propio asunto, mas esto es suficiente para el momento. Entender que la rebelión, ese espíritu dentro de nosotros, nos lleva también a la rebelión abierta contra autoridad establecida. Y esa rebelión contra la autoridad, sea gubernamental, sea eclesiástica, sea en cual nivel, sea patronal, es una rebelión contra Dios. Es raíz mismo, es el pecado, es querer seguir mi propio camino. Y en tercer lugar, aunque sea de donde empieza, más colocamos aquí en tercer lugar, rehúsa a la autoridad de Dios. En Hechos, en el capítulo 7, versículo 51, en el discurso de Esteban: hombres duros de entendimiento e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. De la misma forma como actuaron vuestros padres, así también vosotros hacéis. Duros de entendimiento, incircuncisos de corazón, resistiendo a Dios, resistiendo a sus mandamientos, resistiendo a sus normas, resistiendo a sus principios, llamando correcto lo que Él dice que es equivocado, profanando. Y en Josué, en el capítulo 23, verso 18, Josué reúne al pueblo. Él ya está viejo. Y él está exhortando al pueblo a permanecer fiel a Yahvé. Y él dice: por tanto hoy, volvéis las espaldas a Yahvé para rebelarte contra él. Lea: mañana mismo la ira de Yahvé se precipitará contra todo el pueblo de Israel. Queridos, a veces tenemos un concepto limitado de Dios. Solo pensamos en el amor, en la gracia y la misericordia. Mas Dios se aira. Es decir, en el Nuevo Testamento encontramos la expresión horrenda cosa es caer en manos de un Dios airado. Dios es un fuego consumidor. Cuando pasamos por toda la revelación divina,
estudiando sus principios. Tomamos Deuteronomio capítulo 28. Vamos para Levítico 26. Vamos por allí todo lo que Dios está trayendo como revelación. Dios da el camino de la bendición, de la maldición, de la vida y de la muerte. Y es muy claro, repetidamente claro, que la bendición es proveniente de la obediencia y la maldición es proveniente de la desobediencia. Entonces tenemos que examinar nuestra vida. ¿Por qué es que las cosas no ocurren? ¿Por qué Dios no habla conmigo? ¿Por qué no siento la presencia de Dios? ¿Por qué vivo siempre enfermo? ¿Por qué estoy fracasando? ¿Por qué estoy andando en maldición? La Biblia dice que la maldición sin causa no encuentra pose. Entonces no nos dejemos engañar. La Biblia es clara cuando habla de la ley, de la sembradura, de la siembra y de la cosecha. Lo que el hombre siembre, esto también cosechará. Lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Es la cosecha. Si yo siembro desobediencia a los mandamientos expresados aquí en la Biblia, ¿qué es lo que voy a cosechar? Dios se ausentará. Dios se ausentará. ¿Qué es lo que ocurre cuando no vivimos sumisos a Dios? ¿Qué ocurre? Vamos a responder. Primero, principio, póngase en su corazón. No hay posición neutra. Hay dos reinos. Luz y tinieblas, bien, mal, vida y muerte. Dios es el Señor del reino, del bien, de la luz, de la bendición, de la redención. Satanás es el príncipe de este mundo de tinieblas, de pecado, de rebelión, de orgullo. Entonces no hay posición neutra. O yo estoy sumiso a uno o sumiso a otro. Los dos reinos disputan el dominio sobre mi vida. Me compete a mí decidir a quién me inclinaré, quién será mi Señor. Jesús fue muy claro: no podéis servir a dos señores. No puedo servir a Dios y al diablo. Una hora invoco a Dios, otra hora invoco a los demonios. Una hora pongo el nombre de Dios en mi boca, otra hora pongo el nombre de dioses paganos en mi boca. Una hora bendigo, otra hora maldigo. Una hora glorifico, otra hora estoy lleno de odio, de palabras heridoras. Entonces, queridos, o nos metemos a Dios o nos sometemos al diablo. No hay posición neutra. Diga eso: no hay posición neutra. No hay posición neutra. Segundo, Satanás es el padre de la rebelión. Entonces, si yo sigo el camino de la desobediencia o de la media obediencia, que es desobediencia, Dios no acepta media obediencia. La desobediencia al camino de la rebelión a Dios, de obediencia a Satanás. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de eso? Da un temor. Voy a tener a Dios como a mi adversario. Usted cree divertido tener a Dios como mi adversario. ¿Quién resistirá a Dios? Y tendrá paz. ¿Cómo puede la criatura decir al Creador: ¿por qué me hiciste así? Pero mire lo que la Biblia dice. Lea. Mas ellos fueron rebeldes y contrictaron su Espíritu Santo. Por eso se les tornó en enemigo y él mismo peleó contra ellos. Es Biblia, queridos. Dios puede volverse mi adversario. Aquí está el ejemplo. Ellos fueron rebeldes, ellos conquistaron mi espíritu. Por eso yo me torné su enemigo. Yo mismo peleé contra ellos. ¿Cuántas veces en la historia de Israel vamos a ver que Dios usa las naciones opresoras
para castigar a su pueblo. ¿Por qué? No es porque Dios quiera, mas si estoy debajo de una cobertura, mientras esté aquí, ya que estamos aquí en Brasilia, vamos a usar la imagen de una embajada. Yo estoy aquí en una embajada de un otro país, las leyes que vigoran dentro de este país. Imaginemos que aquí esta es la cobertura de una embajada. Entonces la ley que rige en este ambiente son leyes del país que representa. Entonces usted está allí. Ahora, en un momento en que usted sale del territorio de la embajada, usted está sujeto a las leyes del país en el cual usted se encuentra. Vamos a decir aquí, Brasil. Entonces usted tiene que ir a embajadas de muchos países. Allí dentro de ese territorio imperan las leyes, los feriados. Y es por eso que a veces cuando alguien tiene un problema se refugia. Porque es un lugar intocable, la autoridad del gobierno representado. Pues bien, yo pertenezco al reino de Dios. Yo pertenezco al reino de Dios. Y mientras yo estoy bajo la cobertura del reino, yo estoy en la obediencia a las leyes del reino y imperan en mi vida. No es en el momento en que salgo de esa cobertura para obedecer las leyes de otro reino. Ese reino perdió autoridad sobre mí. Voy a estar expuesto al otro. Entonces, si paso para el reino de las tinieblas, por el camino de la desobediencia, la bendición que fluiría del reino de Dios sobre mi vida es interrumpida. ¿Entendieron? La protección de Dios es removida. Yo seré entregada a las consecuencias de mis elecciones locas en mi camino de rebelión y de la desobediencia. Segundo, el corazón será endurecido. La desobediencia, la rebelión en mi vida va a endurecer mi corazón. Hebreos 3:7 dice, leamos, mientras se dice hoy, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión, en el día de la provocación en el desierto. Porque si yo me rebelo, mi corazón se vuelve endurecido, queridos. No habrá más la sensibilidad para estar oyendo a Dios. Y en tercer lugar, la rebelión provoca abandono de Dios. En segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 2. Leamos. Yahvé está con vosotros. Si cuando lo busquéis, lo hallaréis. Sin embargo, si lo dejáis, Él os dejará. Mire cómo es claro. Yahvé está con vosotros, sí. ¿Cuándo? Cuando ustedes están con Él. Cuando yo estoy con Yahvé, cuando temo a su palabra. Es lo que dice Isaías, para quien atentaré, para aquel que tiembla a mi palabra, aquel que respeta mi palabra, el que obedece mi palabra, el que no distorsiona mi palabra, el que no está diciendo, ay, no es así que la Biblia quiere decir. No, Señor, la Biblia quiere decir lo que ella dice. Alguien, un amigo, compartió en el Facebook una palabra que él trajo de un libro de alguien que, relatando experiencias de Billy Graham. Yo lloré cuando leí. ¿Cómo vio mi corazón? Billy Graham fue confrontado por algunos predicadores que le decían que si él no actualizaba el mensaje de él, que no él fuera tan radical, que no tendría futuro su ministerio. Él se quedó triste, era un joven predicador todavía, mas tomó la Biblia en la noche, salió hacia afuera a la luz de la luna, colocó la Biblia encima de la tabla. Porque él se puso a pensar cuántas veces aquellos predicadores profetas decían, así dice Dios, así dice el Señor. Entonces, ¿cuál era la predicación de ellos? Dios habló, Dios dijo eso, Dios dice esto, Dios dice esto. Y él estuvo allí delante de Dios orando, triste. Porque ¿cómo? ¿Qué tipo de mensaje voy a predicar?
Mas allí recordando cómo los profetas de Dios hablaban, no que vinieran a agradar al pueblo, mas lo que Dios habló. Lo que Dios habló. Entonces allí toma una decisión. Yo voy a predicar lo que la Biblia dice. Por eso él hizo la declaración. La Biblia es un libro más actual. Es el mensaje que toca para hoy. Yo no sé por qué me conmovió la historia de él, porque lloré, tal vez pensé, Dios mío, ¿en qué mundo vivimos hoy? ¿En qué predicadores quieren actualizar tu palabra, distorsionar tu palabra, cambiar lo que tu palabra dice, para desdecir lo que Dios dice? ¿Dónde está el temor de Yahvé? ¿Dónde está el respeto por la palabra? Yahvé está con vosotros mientras ustedes estéis con Él. A veces no sabemos que Dios nos abandonó, que la gloria se fue. Como los días de Roboam son llevados los escudos de oro, entonces usted coloca los de bronce. El oro habla de la gloria se va. Temamos a Yahvé. Y buscáis. ¿Y dónde lo busco, queridos? Queridos, la fe cristiana es algo muy concreto, no es teoría, es aquí, es la Biblia. ¿Por qué la gente trae aquí Biblia, Biblia, Biblia? Tal vez porque ella cita tanta Biblia. Mire que no hago lo que un maestro de la palabra hace. Estoy oyendo uno que él hizo un estudio de la Biblia toda y hace un estudio. Encontré divertido porque él habla, pero él nunca cita versículos. Nunca cita referencias. Ahora descubrí por qué. Porque yo fui diciendo así. Muchas personas oyen mis predicaciones y me preguntan: oh David, ¿por qué tú nunca citas dónde se encuentran los versículos? ¿Dónde se encuentra el texto? Ahí él dijo: la Biblia no fue escrita con división de capítulos y versículos. No es bíblico, no es inspirado. Yo dije, ¡wow! Yo dije, yo mismo oyendo, ¿por qué él no cita? Yo misma diciendo, después cuando oí la explicación, ¿por qué él no cita? Yo no concuerdo mucho con él, pero creo que es muy bueno tener aquí la división, porque usted puede ir allá a procurar más. Lo que quiero decir aquí es que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Ok, usted tal vez está diciendo, pero Baonice, eres exagerada. ¿Cuántos versículos usted va a pasar aquí de desobediencia? Hijos míos, todo lo comencé. ¿Más fui llamada para qué? ¿Para predicar lo que pienso? No, lo que la Biblia dice. Ese es el manual. Yo no puedo huir de él. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Es Dios hablándonos a nosotros. Ponga eso en su corazón. Dios tiene el registro de la patente de la creación. Dios tiene y no da para nadie. La patente de la creación de un hombre pertenece exclusivamente a Yahvé. Entonces es Él quien tiene los principios, es Él quien tiene el manual. Y si yo quiero vivir bien con Dios, si yo quiero vivir en su reino, si yo quiero disfrutar de su presencia, de su bendición, yo tengo que someterme a Él. Amén. Mire ahí, lea de nuevo y vea que Yahvé está con vosotros cuando ustedes estén ahí con Él. Si lo buscáis, como busco, a través de la palabra. No es cerrar la Biblia y decir, Dios, hijo mío, la revelación está aquí en este libro escrito. Amén. Yo vengo a Dios a través de la revelación. Yo no cierro el libro para ir a Dios, yo abro el libro. Porque a través del libro el Espíritu Santo me revela el carácter de Dios. Aquí están las promesas, aquí están los mandamientos, aquí están los principios. Por eso estamos aquí en una escuela de la Biblia. Es la palabra de Dios que importa y no la opinión de un hombre. No filosofías de un mundo en mutación, rebelde contra Dios. Él os dejará. ¿Cuáles son los frutos de la rebelión? Estamos terminando, nos vamos a entrar
Es mucha cosa, no da más el tiempo, proseguiremos en la próxima semana, inclusive cómo vencer la rebelión por la obediencia. Mas solo de donde todo surge, los primeros frutos de la rebelión surgen allí en el jardín del Edén. En el capítulo 3, versos 10 al 12, Adán. En el momento en que Adán cae, nos deparamos con 3 frutos de la rebelión: la vergüenza, el miedo y la culpa y condenación. En el versículo 10, cuando Dios llega al jardín y pregunta a Adán, ¿dónde estás? Él dice, oí el sonido de tu caminar en el huerto. Viendo que estaba desnudo, tuve miedo. Tuve recelo. Por esta razón, me escondí. Y aquí comienza, queridos, el fruto de la rebelión que va a traer el rechazo. La comunión con Dios es quebrada. La comunión de amor interrumpida. Y ahí va a comenzar la raíz también de rechazo. Por eso hablamos al inicio de nuestra clase. ¿Qué es el rechazo? La rebelión generó el rechazo. Y aquí, porque la rebelión genera el rechazo, la primera cosa es el fruto, la vergüenza. La gloria se fue. La vergüenza es lo opuesto de la gloria. El hombre perdió su grado de gloria, perdió la presencia. Y ahí viene el miedo, sí, el miedo, la inseguridad, la incerteza que la rebelión va a traernos. Él siguió el camino de Satanás y ahora, ¿qué será de mi vida? La culpa, estaba desnudo, se sintió condenado. Luego esas raíces entran en el Edén y no demoran sus primeros hijos. Viene la voluntad propia, entra aquí Caín. Caín trae el fruto de la tierra. ¿Qué es eso? El resultado de la rebelión. Mi voluntad es la que va a prevalecer, mi forma de hacer las cosas va a prevalecer, y la rabia. Porque voy a hacer las cosas de mi manera y Dios no va a aceptar, da rabia. Él fue obstinado y decidió dar a Dios como sacrificio aquello que era correcto a sus propios ojos, no lo que Dios exigía. Y cuando Dios rechazó su sacrificio, él quedó con rabia y asesinó a su hermano. Con Caín entra en escena, en ese mundo, en estos 2 frutos de la rebelión que están presentes hoy en nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios tenga misericordia de mí, que Dios me ayude, que Dios nos ayude a seguir el camino de la obediencia, porque obedecer es mejor que sacrificar. Dios no acepta mi oración, Dios no acepta mi servicio, Dios no acepta mi adoración disociada con mi obediencia. Espíritu Santo, examina nuestros corazones. Trabaja en lo más profundo de nuestro ser. Despierta en nosotros el espíritu del arrepentimiento. Oh Dios, cuántas veces nos hemos rebelado contra ti de forma sutil. Y aunque no tengamos el coraje de una rebelión abierta, vivimos en pequeños actos de desobediencia, intentando encubrir nuestra obediencia parcial, siendo cegados y tantas veces teniendo nuestra propia conciencia cauterizada para la transgresión repetida. Perdónanos en esta generación por exponernos a una cultura permeada de rebelión contra ti, contra tus leyes. Dios mío, vivimos en una generación cuando se vuelve legal lo que es inmoral. Se vuelve ilegal que tu palabra se vuelve
se vuelve legal cuando tu palabra condena, rebelión abierta contra tus preceptos. Cuántas veces nosotros mismos, como tus hijos, como iglesia, vamos debilitando, vamos aceptando, en vez de traer tu palabra para operar cambios a la sociedad y la cultura. Estamos siendo asimilados y aculturados por la cultura del reino de las tinieblas. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos en nuestro corazón de todas nuestras estructuras de raciocinio, influenciadas por el raciocinio del Dios de este siglo, de la filosofía, del mundanismo, del liberalismo religioso, del materialismo. Cuánto pecado, cuánta rebelión de esta generación. Por todos lados vemos sus consecuencias, sus frutos. Y clamamos para que tú nos ayudes, a fin de que no seamos reprobados en el día de tu venida. Quebranta nuestro corazón, sensibilízanos, para que nos sometamos enteramente a ti, sabiendo que tus preceptos solo traen vida. Cómo Satanás nos engaña. Tus mandamientos no son penosos, no son pesados. Tus mandamientos solo generan paz, seguridad y vida. Tú tienes lo mejor para nosotros. Tú nunca nos pides para renunciar lo que nos traería mal. Solo aquello que nos perjudica. Cuántas veces somos tontos, siguiendo nuestros propios caminos, nuestro propio raciocinio. Perdónanos, oh Dios, y que tu gracia nos asista en el camino de la más profunda transformación. Y seremos cuidadosos en tributar solamente a ti honra, gloria, alabanza y adoración. Amén y amén. Que Dios nos encuentre como hijos obedientes, de los cuales Él pueda decir: tú eres mi hijo, en ti me complazco.